Bueno, mis amigos, ya comiencen a conectarse nuestros compañeros a través de mi página Andrew Brechalón, página oficial. Una vez más acá, todos nuestros foristas, en esta edición especial de La Otra Realidad. Hoy sábado 3 de mayo del año 2025. Gracias a todos ustedes por entrar acá y compartir nuestro programa La Otra Realidad. Recuerden que casi siempre es los viernes, ya con la excepción de la noche de ayer, pues estamos hoy acá sábado en esta edición especial, recordándole que también en la segunda parte estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla vía telefónica con temas y asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, como parte de los asuntos que quiero tratar hoy acá, definitivamente hay que destacar lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, básicamente desde el pasado miércoles de esta semana, donde hemos tenido continuamente lluvias, pero lluvias bastante intensas acá en Puerto Rico, en todo nuestro litoral, y definitivamente pues ha causado, ¿no?, derrumbes de tierra, carreteras bloqueadas, urbanizaciones inundadas, bueno, todo tipo de incidentes que pueda ser causado, ¿no?, por el exceso de agua. Y aquí hay que señalar algo. Los científicos nos dicen que el gran problema que puede existir con los climas extremos en nuestro planeta, y esto que también denominan como el cambio climático, se debe, ¿no?, a un problema hídrico, ¿no? El problema hídrico no es otra cosa que tenemos demasiado vapor de agua en la atmósfera, demasiado H2O. H2O es el vapor de agua, ¿no? Si usted hace una cadena de H2O, H2O, entonces se refiere al agua, pero H2O es obviamente el problema. Una gran concentración de humedad, de agua en la atmósfera, y que nos trae precisamente esta situación que no solamente se experimenta en Puerto Rico, sino que sucede en muchísimos lugares del planeta. Hemos visto precisamente a través de los medios de noticias, a través de la televisión y a través de las redes sociales, lugares que nunca antes habían sido, ¿no?, impactados por inundaciones, tanto rurales, suburbanas o definitivamente el área urbana de Puerto Rico, las ciudades que han sido impactadas por esta gran cantidad de lluvia. Esto definitivamente nos debe sorprender, ¿no? Acá en Puerto Rico se supone que nosotros estemos preparados para este tipo de incidencias. Además de eso, pues ya también sabemos muchos de nosotros que hay zonas que son inundables y que hay lugares donde siempre se va a inundar. Pero aquí es donde viene el detalle, lo que acabo de mencionar hace unos segundos atrás. Lugares que antes no se inundaban, y que el impacto ambiental, obviamente, en todo esto no es otra cosa, sino que han comenzado a hacer construcciones en zonas donde hay quebradas, en lugares donde obviamente la gravedad pues lleva el agua en caída, y esto pues ha sido bloqueado, sea por muros, carreteras, inclusive edificios o estructuras que hayan sido edificadas y que no se tomó en cuenta, ¿no?, dentro del orden de fabricar y de ubicar estas estructuras, de que eran zonas en que algún momento, pues cuando la lluvia llegase, ¿no?, en gran cantidad, pues iba a haber este tipo de problemática. Así que, como usted sabe, lo he mencionado aquí, lo he discutido infinidad de veces, desplanificación. En Puerto Rico se quiere construir en cualquier lugar y de cualquier forma, sin seguir en ocasiones, ¿no?, las reglas de juego, las regulaciones y las leyes que precisamente se hacen para tratar de evitar lo que ahora se vive. Pero ahora es una cuestión generalizada, me explico. No únicamente en una zona específicamente de Puerto Rico, sino obviamente, básicamente en los 4 puntos cardinales de la isla tenemos problemas de inundaciones. ¿Por qué? De nuevo, falta de planificación, falta de supervisión, falta de aplicar las regulaciones y sobre todo pues los grandes intereses, cualquiera que sea, a nivel mediano, a nivel pequeño o a gran escala, pues siempre empujan, ¿no?, sus propósitos, aunque estos vayan en contra de la misma comunidad. Así que ojo a lo que está ocurriendo acá. Inclusive ahora en estos momentos acaba de estallar uno de estos sistemas eléctricos cerca aquí de nuestro hogar, así que tenemos por ahí el problema de la electricidad, que también se agrava con la lluvia, cosa que también va aparentemente pues relacionada. Así que vamos a seguir con esto y sobre todo, ojo, atento, y que no se arriesgue necesariamente al cruce de lugares que estén inundados o hayan aguas corriendo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un río, inclusive una quebrada. Si ha habido una gran cantidad de lluvia, pues se convierte, ¿no?, en un cuerpo de agua peligroso para cruzar la pie, inclusive en cualquier vehículo. Así que despierta durmiente, atentos a lo que pueda acontecer. Bueno, dicho todo eso, vamos a las cosas que nos traen directamente a la discusión internacional y los asuntos de impacto a nivel mundial, y que sobre todo está también, ¿no?, escribiendo la historia que vivimos aquí en pleno siglo XXI. Bueno, mis amigos, importante señalar, esto es un tema recurrente, lo que voy a tratar ahora, ¿no?, y es algo que se ha discutido, bueno,
Desde el 2020 hasta la actualidad, esta discusión ha estado corriendo y corriendo y corriendo. No únicamente en redes sociales o en cadenas de noticias, sino dentro de la misma política de los Estados Unidos y en la forma o manera en que las administraciones estadounidenses pues se tratan, ¿no? O señalan la problemática de la pasada pandemia del año 2020 y específicamente el señalamiento que se le ha hecho a China desde ese entonces. Hay que recordar que fue durante la administración de Donald Trump que impactó la pandemia, que comenzó esta cuestión del COVID-19 y que obviamente se señaló por parte de Trump y su administración a China como culpable de todo este brote pandémico a nivel mundial. La discusión ha estado siempre sobre el tapete, se le ha pedido opinión a los expertos, se ha buscado también que se investigue a través de la Agencia Central de Inteligencia, a través de la Agencia de Inteligencia del Departamento de la Defensa, a través inclusive de la OMS y el CDC Atlanta y de cualquier organización que pueda tener injerencia en tratar de ubicar el origen, el por qué y para qué de lo que haya podido ocurrir, ¿no?, con esta pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y los efectos colaterales que esta tuvo específicamente sobre las economías mundiales y el reordenamiento que ha habido desde entonces hasta este momento. Es un tema interesante, pero es un tema también muy conflictivo y hay que ver cómo se trata porque definitivamente hemos visto en muchas ocasiones que tanto en nuestro canal de YouTube como definitivamente aquí en Facebook, cuando usted toca el tema de la pandemia, menciona el COVID-19, habla de vacunas o cualquier otra cosa, inmediatamente, ¿no?, el sistema a usted lo censura. ¿Me explico? Rápidamente pues se desactiva su canal o meramente le dan un warning a usted de que va a estar por unos días fuera del aire, etcétera, etcétera. Todo eso debido a tratar un tema que es neurálgico, que es sensitivo, en el sentido de que afecta grandes intereses políticos, económicos e inclusive militares. Porque para algunos analistas esto fue obviamente un golpe maestro, ¿no? Esto fue un arma económica, esto fue un arma para desbancar una serie, ¿no?, digamos, de grandes emporios económicos y comenzar o retomar otros. Así que es una cuestión, como digo yo, profunda y difícil de tratar a través de estos medios. Pero bueno, vamos a lo que quería traer hoy aquí precisamente. Bueno, según el gobierno de China, ¿no?, de la República Popular de China, allá en Pekín, ellos han señalado que lo más probable es que el COVID-19 comenzó en Estados Unidos y no en China. Yo había mencionado que hace años, cuando me dieron esos warnings y toda esa cuestión que estoy mencionando hace un momento, de que había habido un señalamiento de China contra Estados Unidos, específicamente por unos juegos deportivos que se hicieron entre el ejército de Estados Unidos y el ejército de China, donde cientos de atletas del ejército estadounidense estuvieron compitiendo en China, precisamente 2 o 3 meses antes de que explotara eso allá en Wuhan, ¿no?, la ciudad de Wuhan, donde esto apareció. Recuerde que en 2019 el primer caso de muerte se dio precisamente allí en Wuhan. Y él fue, si mal no recuerdo, el 11 de enero de 2020, fue precisamente la primera víctima. Ya en el 2019 se habían localizado unos casos de una pulmonía que era inusual, ¿no?, que no pertenecía a ninguna de las enfermedades conocidas hasta este momento, ni el SARS, ni nada de esto. Pero por otro lado, comienzan, ¿no?, las muertes a secuenciarse desde 2020, desde el 11 de enero de 2020, allá en Wuhan, y sobre todo personas que habían estado, ¿no?, habían consumido mariscos, ¿no?, en el mercado que había allí en Wuhan, un mercado de mariscos. Y esa es la historia breve, ¿no?, para no darle todo a usted lo que ya sabemos o vivimos, o meramente acá refrescando un poco la memoria por aquello de lo que aquí viene la discusión. Pues bueno, China dice que es precisamente Estados Unidos quien probablemente, posiblemente, tal vez, a lo mejor, obviamente trajo, ¿no?, la pandemia del COVID-19 y no ellos. Ellos reaccionan, lógicamente, a los señalamientos que ha hecho el presidente Trump, no solamente en su primera administración, sino durante esta. Usted sabe muy bien que el presidente Trump ha pedido, y ya se ha dado un reporte, un informe a la Agencia Central de Inteligencia, donde se explican las posibles causas del COVID-19 y sobre todo cómo comenzó la pandemia. La Agencia Central de Inteligencia estuvo años, hombre, desde el 2020 hasta enero del 2025, enero de este año, tratando de ver si había alguna forma o manera de poder explicar o ubicar cuál es el origen precisamente de esta pandemia de COVID-19, donde hasta básicamente enero de 2025 no había realmente nada con certeza, ni existía evidencia alguna que pudiera involucrar a un laboratorio chino o que hubiera otras causas, ¿no?, foráneas que podrían ser utilizadas para indicar el porqué del porqué de esta pandemia. Bueno, en estos momentos, ¿no?, el reporte que se da a la luz pública, lo que nos identifica es lo siguiente, que lo más probable, ¿no?, lo más probable
es que la explicación de la fuga de este patógeno de un laboratorio Wuhan sea la causa de la epidemia inicialmente en China y luego la pandemia a nivel global. Y ahí señala la Agencia Central de Inteligencia a China. Pero por otro lado, para lavarse las manos y no decir que es una acusación al aire, foránea, política o de mala fe, tratando de llevar a cabo, ¿no?, demonizar a los chinos con esta cuestión de la guerra que tenemos arancel y todas, obviamente las situaciones que en estos momentos están corriendo, que ponen a un extremo a Estados Unidos y a otro extremo a China, y que estamos pues en medio básicamente de una guerra fría y probablemente una guerra que podría calentarse en cualquier momento. La situación es que también dan, ¿no?, como posibilidad el que haya sido de origen natural. ¿Me explico? Porque obviamente ellos se peñan y se hacen rolo a la vez. La Agencia de Inteligencia dice en enero de 2025 en su reporte oficial sobre el COVID-19, causa, efecto y expansión de esta pandemia a nivel global y el efecto sobre los Estados Unidos, de que las dos causas podrían ser, las dos, o el escape obviamente del patógeno o el virus de un laboratorio de virología allá en Wuhan, o que a nivel natural, ¿no?, sea una enfermedad zoonótica que haya contagiado a la gente en cadena, como ha ocurrido en otras ocasiones y se ha verificado con otros tipos de virus, y que esto haya llegado, ¿no?, a ese nivel debido a las mutaciones, porque era un virus de RNA y tiene la capacidad de mutar, y decía que según pasa de grupo en grupo, persona en persona, pues el virus se va también modificando, así que eso es una posibilidad de acuerdo, ¿no?, a la investigación de la Agencia Central de Inteligencia. Así que nos dejan en el limbo, una vez más. Tal vez, a lo mejor, quién sabe. Sí, tal vez se escapó, tal vez no se escapó. Así que usted vaya que, como dicen por ahí, deshojar margaritas, a ver lo que la CIA realmente quería explicar con esta cuestión del COVID-19. A este momento no hay suficiente evidencia que señale quiénes o cómo podrían haber dejado escapar este virus, si fue una cuestión fortuita o si fue algo adrede o planificado, porque eso sería inclusive mucho más allá de lo que la CIA propone como posible explicación del origen del COVID-19. Así que nos quedamos en el mismo lugar que estábamos al principio. Lo mismo que sabíamos en el 2020 es lo mismo que sabemos al día de hoy. Todo es especulación. Tal vez, ¿no? Probablemente. Es posible. No hay nada concreto, evidencia sólida que pueda fomentarse, ¿no?, presentarse en las Naciones Unidas, en cualquier foro de justicia internacional, o que se pueda demostrar que esto ha sido de una manera o de la otra, no está presente. Así que la CIA meramente da este informe que complace a unos y que mantiene a otros, pues, qué diría yo, ¿no?, el incógnita de qué tal vez realmente pasó con esta pandemia. Pero lo que sí sabemos, y eso sí, podemos masticar con las neuronas, es que el efecto a nivel mundial fue devastador y que la economía del mundo sufrió un impacto terrible, incluso, hay que aclararlo, la economía de China, como tantísimas veces discutimos y presentamos aquí, allá en el 2020, en el 2021, 2022, y toda la secuencia que ha habido, ¿no?, de discusión relacionada con esa pandemia. Y que no hay duda, ¿no?, que unos valores subieron muchísimo en la industria farmacéutica y que otros valores en otras industrias de servicios cayeron desproporcionadamente. Y todo esto, pues usted podría, qué sé yo, aquilatarlo, ¿no?, debido, ¿no?, a los efectos finales y quienes, pues, diríamos nosotros, se beneficiaron realmente de esto, si alguien se benefició. La realidad es que cientos y cientos de miles de personas, millones de personas realmente murieron relacionadas con el COVID-19, y muchas otras en la periferia, ¿no?, con otras condiciones de salud que también, pues, se fueron en la misma balanza, despierta, durmiente. Pues bueno, vamos a ver, eso nos dice la CIA, es posible que haya sido una cosa o haya sido la otra, tal vez. Veamos a ver, en el futuro tal vez volvemos con otra cantinflada como esta, y cuando digo una cantinflada como esta, lo que la CIA ha hecho es una cantinflada. Para eso mejor no da ningún reporte. Si era para, qué sé yo, complacer al jefe político o alguna cosa por el estilo, mejor no diga nada. Calladito se ve más bonito que decir este tipo de tonterías que no llegan a ningún lado. Bueno, dicho eso, por aquello de ir tocando un tema que yo creo que es importante y que rompió precisamente esta semana, otro asunto que hay que tratar, obviamente, es un ejercicio o una alerta que nos da el US Geological Survey de los Estados Unidos, y también nos dan, obviamente, diferentes centros universitarios que están investigando y estudiando continuamente las fallas geológicas en los Estados Unidos. Y esto es bien importante, porque lo que nos presentan es la posibilidad
de que pueda haber en cualquier momento, y pues cualquier momento es cualquier momento, de la misma manera que acá en Puerto Rico nos alertan de posibilidades de terremotos que podrían surgir por diferentes fallas que tenemos en la zona del Caribe y el Atlántico, pues definitivamente en los Estados Unidos no solamente está la falla de San Andrés, a la que tantísima gente preocupa y donde pues se ha hecho básicamente, ¿no?, un mito y un culto increíble sobre el Big One, ¿no?, el gran terremoto, la falla de San Andrés. La realidad es que hay un interesante reporte, un informe que se trae sobre lo que podría pasar con la falla de Cascadia, que está obviamente en el oeste de los Estados Unidos, está en el fondo marino del Océano Pacífico, y que de haber obviamente por lo menos un temblor de tierra de 8 grados en escala Richter o más, o que supere los 8 grados, pues podría crear enormes tsunamis sobre la costa de California, Oregón y Washington, cosa que hemos hablado anteriormente y discutido, pero que definitivamente una vez más viene, ¿no?, a la discusión pública en los Estados Unidos, precisamente porque esta falla pues podría crear, ¿no?, una devastación terrible. La devastación que podría crear esta falla nos podría llevar definitivamente a cosas que no se han visto ni siquiera cuando hubo el más grande terremoto allá en San Francisco a principios del siglo XX, y aquel gran incendio que se produjo, y lo que tuvimos también, los temblores de tierra que tuvimos en la década de los 80 allá en California, entre otros más. La realidad es que lo que nos dicen que de ocurrir este terremoto, y vuelvo a indicar, esto es, como diríamos nosotros, un simulacro, un estudio, una proyección, o sea, se ha hecho un estudio completo, ¿no?, viendo cuáles podrían ser los puntos vulnerables en la costa oeste de Estados Unidos. Eso es lo que es importante que debemos saber, ¿no? Y ellos dan esta alerta porque esto podría ocurrir en cualquier momento de aquí a 50 años. Usted dice, 50 años, no. El máximo sería 50 años, podría ser de aquí a mañana, lo sabe, ¿verdad? O aquí al mes que viene, o al año que viene. Así que no hay exactitud precisa para poder indicar qué podría pasar, ¿no?, con esta cuestión, si en esta falla de subdivisión, creo como se le dice, o subducción, ¿no?, que está obviamente una comprimida con la otra, pues en esta falla de subducción pues podría haber obviamente un movimiento, un derrumbe que podría destruir parte, ¿no?, del borde norte de esta falla, creando entonces enormes tsunamis. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, nos dicen lo siguiente. Primeramente están hablando de olas que podrían superar los 100 pies de altura, lo que sería devastador para la costa oeste de los Estados Unidos. Nos hablan que probablemente pueden haber 14.000 personas muertas, ¿no? Podrían morir 14.000 por el impacto directo del tsunami. Nos hablan sobre 100.000 personas heridas por el impacto de este tsunami, ¿no? Nos hablan precisamente que podrían caer la friolera, ¿no?, de unos 620.000 edificios. Esto incluye edificios, casas y cualquier otro tipo de estructura, ¿ok? Sería una cosa terrible, ¿no? 620.000 edificios. Así que estamos hablando de números mayores. Nos están hablando que probablemente 2.000 escuelas serían destruidas durante este proceso del tsunami. No están hablando de terremoto directo sobre tierra, tsunami impactando la cola. Nos hablan también sobre 100 hospitales destruidos por este terremoto producido allá por la falla de Cascadia, que está, como he dicho, en el oeste de los Estados Unidos. Está ubicada básicamente frente a la costa oeste, a unas cientos de millas precisamente del punto de impacto del tsunami. Bueno, según todo esto que nos traen, y esto es importante en esta falla de Cascadia, si temblara tan violento como he dicho, y pudiera obviamente producir un temblor de 8 puntos de escala Richter o algo más que eso, definitivamente los nuevos estudios que han salido sobre todo esto, específicamente a la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, es que podría haber réplicas que podrían inclusive tener, ¿no?, resonancia sobre la gran falla de San Andrés, lo que tendría usted un complejo, obviamente, ¿no?, de retroalimentación entre fallas gigantescas. En Puerto Rico tuvimos algo similar, según la red sísmica de Puerto Rico, porque acá nos han explicado que lo que estuvo pasando en el suroeste de Puerto Rico, que de vez en cuando todavía se siente allá en Laja, en Guánica, inclusive allá en Área de Peñuela, Yauco, es que allá hay una estructura, por decirlo de esa manera, geológica, que tiene que decenas y decenas de fallas o de microfallas geológicas, pequeñas que se retroalimentan continuamente, y eso mantenía, ¿no?, activa, ¿no?, la situación sísmica en esa zona del suroeste de Puerto Rico. En el caso de Cascadia y obviamente de la llamada falla de San Andrés, pues son otros $20. En ese caso estamos hablando precisamente de que super fallas como estas, gigantescas, profundas, se podrían retroalimentar durante estos episodios, y obviamente la devastación sería total y completa en esa costa de los Estados Unidos. Hay zonas donde se asume, ¿no?, que en esos primeros momentos sobre 1.9 metros del terreno
se va a estar sumergiendo, 1.9 metros del terreno se va a sumergir, y eso pues viene entonces de la mano con la llegada de las olas de tsunami también. Acá en Puerto Rico, si hacemos memoria, allá en la comunidad El Faro, en Guayanilla, el terreno se dio y se sumergió, lo sabe, ¿verdad? Todavía eso está obviamente afectado por la situación de los temblores de tierra que tuvimos aquí en el suroeste de Puerto Rico. Esa comunidad del Faro, ese barrio aquí en Puerto Rico, el área de la comunidad se sumergió básicamente, perdió obviamente y se bajó frente al nivel del mar, y todavía está, y eso no se va a recuperar, eso se queda lamentablemente en esa forma y condición, y hay lugares donde la gente no ha podido regresar para vivir definitivamente allí. Bueno, lo que nos da el proyecto, o mejor dicho, la proyección que da la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, es que existe un 15% de probabilidad que en 50 años, de aquí como máximo 50 años, esa falla de Cascadia se vaya a activar y pueda crear todo este mare magnum, obviamente de destrucción y toda esta situación allá en los Estados Unidos. Es una alerta que se le da a la ciudadanía, es algo que tiene que tomar en serio, ¿no? El estado de Oregón, el estado de Washington y el estado de California tienen que ver cómo pueden manejar esto. Bueno, para mitigar esa situación sería, pues, básicamente, actualmente con FEMA, que todos sabemos que el papel de FEMA se va a reducir. Y recuerde que FEMA trabaja únicamente en dos instancias. Antes de los fenómenos o los eventos catastróficos, ¿no? Dando dinero, preparando, reforzando, haciendo lo que haya que hacer, modificando estructuras, etcétera, etcétera, carreteras, o lo que fuera. Y luego, después del fenómeno natural, mitigando lo que ocurrió, ¿no? Dando pues también, trayendo la chequera, va trayendo dinero, se va dando dinero para entonces hacer reparaciones. Pero es una cuestión complicada, y ya usted sabe muy bien que el presidente Donald Trump ha dicho que FEMA va a reducir, obviamente, su actividad económica, y que FEMA no va a inyectar el dinero que ha estado poniendo, ¿no? En los pasados años, los desastres que han ocurrido en los Estados Unidos por tornados, huracanes o los que sean. Y eso incluye a Puerto Rico, obviamente. Así que, ojo, porque estas son las cosas que están pasando en el mundo, y específicamente en los Estados Unidos, y hay que estar bien pendiente a qué situación pudiese ocurrir próximamente. Bueno, por otro lado, aquí vamos por el aspecto, ¿no?, siniestro de todo esto. Esto también se ha convertido en un tema de discusión de seguridad nacional. No solamente por el desastre, ¿no?, y por la destrucción que puede haber, la muerte de 14.000 civiles, ¿no? Según ellos han calculado, podría ser más, podría ser menos, pero eso es un estándar. La situación es cómo expone esto a los Estados Unidos ante potencias nucleares, como lo es, por ejemplo, Rusia, que posee el Poseidón. ¿Se acuerda, verdad? Ah, muy bien. El torpedo o el dron, cualquiera de las dos cosas se le puede llamar, que tiene cabezas nucleares, que podría tener, ¿no?, una ojiva nuclear de 30 megatones, que se ha dicho de la boca de comer de Vladimir Putin, que con él podría crear grandes tsunamis para destruir ciudades costeras. Ahora, la pregunta de rigor es la siguiente: si Estados Unidos complicara su situación con Rusia por la cuestión de Ucrania, ¿no?, que no está muy bien, lo sabemos, todos lo sabemos. O sea, en estos momentos, Trump no está en la delantera de ninguna negociación para la paz. Más vale que usted entienda eso y salga del marasmo. Nada que ver. Lógicamente Putin cree que él tiene la sartén por el mango, ¿no?, que él está controlando la situación desde su punto de vista, o por lo menos eso quiere proyectar al mundo y a su país, ¿no?, de que aquí estoy yo, el hombre duro, el alfa, a cargo de todo, y ni siquiera Trump, que grita mucho, puede conmigo, me dijo, pero es si yo quiero, si yo no quiero, se lo lleva el diablo. Y esa es la actitud de Putin, y es lo que proyecta en Rusia. Yo le invito por este medio que verifique los medios de noticias en Rusia, no únicamente RT, hombre, no, vea todo lo que se publica allá. Pravda y todos los demás, lo que publican allá y lo que sale en los programas, todo eso está accesible por YouTube. Usted va a darse cuenta cuál es el mensaje allá, que es muy, muy, muy diferente a lo que usted escucha por acá. Lo sabe, ¿verdad? Pues no lo sabe, se enteró. Así es la cosa. Así que allá ellos proyectan, acá se hizo unas cosas, que se discutieron unas cuestiones, que hay una sugerencia, que hay un plan, que estamos en conversaciones, bla, bla, bla. Todo es bla, bla, bla. Allá dicen todo lo contrario. Si queremos nosotros, se da. Si no queremos, se acaba la guerra a la cañona. Así es, mastica con las neuronas. Pues, ¿qué pasa? Pues bueno, obviamente el Pentágono, como cualquier agencia de inteligencia, tiene que anticipar el futuro de alguna forma. Y si usted está a cargo de la defensa de un país, y usted obviamente quien controla los comandos de guerra, las armas nucleares y todo ese aparato gigantesco, pues usted tiene que estar, ¿no?, anticipando, punto, nada más que hablar, anticipando. ¿Y cómo usted anticipa? Pues bueno, a través de los servicios de inteligencia, a través de los espías, a través de toda la tecnología que tenemos para estar escuchando y viendo lo que el enemigo hace, ese satélite, ese internet, lo que vaya a hacer. Pide usted, y obviamente hay medios que ni siquiera
conocemos nosotros ni imaginamos que se utilizan para ese rastreo. Recuerde usted que incluso en el año 72 hasta el año 1995 estaba hasta el Stargate. El Stargate era aquellos videntes que tenía la CIA y que tuvo el ejército de los Estados Unidos y que usaban para sondear a Rusia y a cualquier país enemigo, y que estuvo muchísimos años operando. Luego, pues, las razones por las cuales se dejó de trabajar o tener esta unidad, pues son variadas, y esas pues las discutiremos tal vez este lunes. Aprovechamos y discutimos sobre eso en La Última Frontera a las 3:30 de la tarde. Pero bueno, regresando a este tema, para no desviarnos por ese lado, esa es la misión precisamente, anticipar lo que pueda venir, tener un plan de contingencia, ¿no? Poder ver cómo es que podemos reaccionar o evitar que eso suceda. La mejor manera de evitarlo es la diplomacia elemental, pero si no hay diplomacia, si hay una circunstancia que nos puedan empujar a un enfrentamiento, a un conflicto con Rusia, que no con China, estoy hablando de Rusia, pues bueno, ¿qué sería? Pues bueno, sabemos que está Cascadia ahí, que está esa falla, que obviamente es sensible a cualquier tipo de cosa que pueda ocurrir en el fondo marino. Si existe este tipo de armamentos que Putin ha dicho, y lo ha dicho no una vez, sino infinidad de veces, que tiene la capacidad de crear tsunamis. Si sabemos un poco de historia y nos damos cuenta que los primeros intentos de tener armas para hacer tsunamis las llevó a cabo la Marina de Guerra de los Estados Unidos en el Pacífico, y era precisamente usando armas nucleares, pero que descartaron esto por los efectos colaterales que tiene todo esto, la contaminación, el agua se contamina los arrecifes, se contamina la costa, bla, bla, bla. Obviamente era un embarre de cosas, que es la misma estupidez que quererle tirar una bomba nuclear a un huracán, lo sabe, ¿verdad? Que usted lo que va a hacer es propagar, no va a acabar con el huracán, no señor, no va a disminuir ni una milla de velocidad, y lo que va a hacer es tener entonces un torbellino ahí gigantesco, radiactivo, brillante, ¿verdad? Pues bueno, dicho eso, para que caigamos en tiempo, el por qué no se hacen unas cosas, aunque presidentes quieran, aunque sean de oeste o del este, donde quiera que sea el presidente, o del bloque que sea, la situación es que es preocupante, porque una detonación o varias detonaciones en 30 megatones sobre esa falla geológica podría provocar definitivamente, no le quepa la mayor duda a nadie, un terremoto de 8, de 9, quién sabe de qué, en una falla que ya de por sí existe y que es peligrosa porque podría obviamente sacudirse descomunalmente. Dicho de esta manera, pues bueno, se han hecho pruebas, y aquí vuelvo a señalar, y lo he dicho anteriormente, aquí hemos presentado en conferencia, hemos discutido esto del 1 al 1000 y del A a la Z y por allá y por acá, cómo Estados Unidos ha provocado terremotos allá en Alaska con sus pruebas nucleares subterráneas, como lo hizo en el Pacífico, ¿no? Como obviamente los atolones, como ellos pudieron registrar, ¿no? las ondas sísmicas, cómo se ha hecho, por ejemplo, en los parques nacionales de los Estados Unidos, donde no estoy hablando de Nevada, no estoy hablando de Nuevo México, parques nacionales de los Estados Unidos donde se han probado armas nucleares, lo sabía, busca información, y donde obviamente han contaminado desde el gas natural hasta acuíferos y todo lo que hay, y precisamente donde en fallas geológicas, la información está bien descrita, dentro de fallas geológicas para poder ocultar que la prueba nuclear que se hacía. ¿Por qué? Porque si se hace entre una falla geológica y tiembla la tierra, pues elemental, todo el mundo piensa que obviamente es la falla geológica que está activada, nada más con el testigo. Pues bueno, son las muchísimas cosas que se hacen tras bastidores por abajo de la mesa y que por años y años y años y años sucedió, específicamente en la década de los 60, 50, 60, 70, en los 80 en alguna medida, y luego de eso pues fue descendiendo, y pues ese trabajo pues los últimos en estar haciendo ese tipo de detonaciones antes de los coreanos del norte fueron los chinos, ¿no? Y Rusia hace ya un tiempo bastante largo, y Estados Unidos, después que llegaron a sus acuerdos de control de armas nucleares y de pruebas nucleares, pues obviamente frenaron ese tipo de pruebas que obviamente la radiación no se queda encapsulada bajo tierra. Si hay acuíferos, si hay fugas, si hay grietas, si hay fallas, por ahí se va la radiación, lo sabemos bien. Así que importante todo esto, porque es parte, ¿no?, de todo esto que estamos hablando, y el uso de esta arma, por ejemplo el Poseidón, en esa falla Cascadia, podría obviamente, en caso de un conflicto a gran escala con Rusia, si es que eso sucediese en el futuro y escalara la situación de Ucrania, y pues obviamente el tratado económico entre Estados Unidos y Ucrania, y lo que llegó Zelensky con Trump, y lo que Putin no quiere, y bueno, todo eso, nadie sabe a esta hora del día, oiga, mi amigo y mi amiga, hoy sábado 3 de mayo, qué rayo está pasando en Ucrania, y si va a haber un alto al fuego o no, y si realmente Rusia va a aceptar, ¿no?, estas condiciones que ha puesto Estados Unidos a Ucrania para explotar sus minerales raros y todo lo que pueda ser importante para la industria armamentista de los Estados Unidos o la industria en general. Y todo esto pues está nuevamente sobre la mesa.
Rusia, lo hemos dicho, Rusia no invirtió en esto, como hablé el pasado miércoles, empezando en Voz Alta, o pasado jueves, pues estuvimos jueves acá, no estuvimos miércoles. Rusia no invirtió ni perdió decenas de miles de soldados, ni perdió billones de dólares en un conflicto de esta naturaleza para no sacar más que un pedazo de terreno allá en Crimea, que ya lo tenía desde el 2014. Así que la cosa se va a complicar, la negociación no es nada de sencilla. Bueno, mientras hablamos todas estas cosas, pues hay otros asuntos que quiero tratar con ustedes acá, dentro de lo que está pasando en el mundo en estos momentos y que nos tiene que poner a pensar más allá de lo aparente. Usted sabe muy bien que sigue la situación allá en Cachemira. Bueno, ya llevamos 9 días de tiroteo entre el ejército Cachemira, mejor dicho, el ejército indio en Cachemira y el ejército de Pakistán. Pakistán llevó a cabo una prueba, ¿no?, de un misil tierra-tierra. Mientras todo esto está ahí encendido en candela, Pakistán está llevando a cabo unas maniobras militares que están precisamente diseñadas para poder contrarrestar cualquier ataque que lleva a cabo la India contra su territorio. Y entre las cosas que hizo fue probar un nuevo misil balístico, ¿no? Misil balístico tierra-tierra. Tierra-tierra quiere decir que usted lo dispara en tierra para que caiga en tierra. Tierra-aire son estos misiles antiaéreos, con de tierra a aire, y de aire a tierra son los misiles que disparan los aviones desde aire o los drones hacia tierra. Dicho eso, o de aire a aire, pues de avión a avión. Entre tantas cosas más, o de avión a drone, como usted quiera. Es la forma sencilla de describir el uso de un arma de esta naturaleza. Pues bueno, probaron este misil, que lo dispararon obviamente como parte precisamente de las maniobras que están haciendo. Este misil les da alegadamente un alcance de 450 kilómetros al dispararlo, ¿no? Le permite poder mover baterías con este nuevo misil, que alegadamente es un nuevo misil, para entonces poder cubrir flancos y posiciones que podrían dar, ¿no?, ventaja en caso de que Pakistán decidiese comenzar un fuego graneado sobre las zonas del ejército donde están las tropas de la India. O sea, esto en estos momentos es parte de lo que está sucediendo. Por un lado, mientras el mundo acá sigue observando qué pasa en el área de Ucrania y está pasando en Gaza y todo esto que hemos hablado tantas veces, el bombardeo reciente allá en Yemen por la fuerza de los Estados Unidos y la alegación de que han muerto decenas de civiles, mujeres y niños, pues fíjese usted que en todos estos bombardeos, no importa quién los lleva a cabo, siempre los civiles, específicamente los más indefensos, los inocentes, los niños y las mujeres son los que mueren. O sea, esto no cambia. Pues bueno, el representante o el embajador de Pakistán en las Naciones Unidas, Asim Ikenhar Ahmad, dio un mensaje ayer a las Naciones Unidas donde él dice que ellos continúan su preparación para una inminente guerra contra la India, ¿no?, que ellos están preparados para esta guerra, que los servicios de inteligencia de Pakistán, aliados también e informados por otros aliados que tiene Pakistán, no menciona qué aliados, si es China o quién es, están obviamente dando la suficiente información de inteligencia como para saber que es inminente, alegadamente, según Pakistán, el ataque de la India. Por ende, ellos se van a guardar, obviamente, el derecho de llevar a cabo cualquier tipo de ataque, ¿no?, inicial, es decir, en pocas palabras, ¿no?, llevar a cabo, ¿no?, un ataque adelantado, si es que ellos estiman que es pertinente y que va en juego, ¿no?, la seguridad de la región y sobre todo la integridad de Pakistán. En pocas palabras. Aquí el primero que da la entrada 2 veces, lo que nos está diciendo obviamente Asim Ikenhar Ahmad, que es el embajador en las Naciones Unidas de Pakistán. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, ya usted debe saber que ya los embajadores de ambos países fueron sacados del medio, es decir, de la India votaron a los diplomáticos de Pakistán para que se fueran para su país de origen, vis a vis lo que ha hecho también Pakistán con los de la India. Ya hay sanciones económicas entre un lado y otro, y todo esto está pasando en estos momentos, y cuando se rompen las comunicaciones diplomáticas, que estamos en el peor momento de un posible conflicto. Así que despierta durmiente, grave la cosa. Bueno, y para terminar el primer segmento y entrar en el segundo segmento, en pocos segundos estaremos con el ingeniero Orlando Pla. Hay que anunciarles a ustedes también que ha habido una orden de despidos masivos en la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? El gobierno del presidente Trump ha despedido 1.200 empleados de la CIA. Los acaban de sacar del medio. No especifican qué tipo de personal ha sido eliminado. No creo que sean agentes de campo, no creo que sean los espías, no creo que sean los analistas de alta tecnología de la CIA, pero es sí personal que aparentemente sí era, como diríamos nosotros, dispensable, y que podían salir alegadamente esos 1.200 empleados de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Cuál era su nivel de seguridad? No lo sabemos. No creo que hayan despedido a nadie con un alto nivel de seguridad,
Pero esto va a ser ahora reemplazado también por contratistas. ¿Qué contratistas van a ser? Bueno, eso veremos en el futuro, si esa información se nos da libremente acá a los ciudadanos que queremos saber un poco más de lo que hace el gobierno detrás de la puerta y lo que se supone usted no deba saber. Bueno, mis amigos, regresamos en un momento con el ingeniero Orlando Plata. Aquí el webmaster Carlos Figueroa le da un corte al programa La Otra Realidad de hoy, sábado 3 de mayo de 2025. Un poco de agua acá. Con la venia a ustedes.